pensar que un día vamos a estar ante la misma presencia de Dios. Hoy estuvimos en la puerta donde entra el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y quiero decirles que fue una experiencia muy bonita. No pudimos tomar fotos, por supuesto, ¿verdad? Pero fue un privilegio que Dios nos concedió. Estuvimos allí donde se discuten las leyes que han de votarse y que han de afectar a todo un país de más de 300 millones de habitantes. Cuando iba a hacer el viaje de Tijuana, de San Diego, mejor dicho, de San Diego aquí a este lugar, jamás me imaginé a dónde me llevaría este viaje. Pero siempre ha sido así. Dios tiene un plan y dice la Escritura que lo que Dios tiene preparado para los que le aman, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en la imaginación, en el pensamiento de los hombres. Yo me imagino cómo será el cielo. Pero miren, la invitación la tenemos. Y el carruaje para llevarte al cielo ya está aquí. Miren, el tema de esta noche es un tema muy especial. Es más, tan especial que yo quiero invitarles, a diferencia de otras noches, a que hagamos una oración, a que inclinemos el rostro y vamos a hacer una oración y vamos a invocar la presencia de Dios para el estudio de esta hora. Inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, nos dirigimos a ti en esta hora, porque deseamos que tú dirijas el estudio de tu palabra y que todos podamos sentir aquí, en este lugar, que tú nos estás hablando, que no es el hombre, que eres tú mismo, que es tu espíritu. Señor, por favor, llénanos de la verdad en esta hora, que al salir de aquí podamos haber comprendido que tienes un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Jesús. Amén. El carruaje para llevarte al cielo ya está aquí. Esto me encanta, ¿saben? Porque uno podría decir, pero ¿es así? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Les dije que me encanta la teología. No sé por qué, pero a veces me gusta profundizarme en algunas cosas, especialmente en aquellas que traen mucha fortaleza al corazón. Miren esto. En la Biblia algunas enseñanzas parecen sumamente extrañas. Sin embargo, esas enseñanzas están llenas ¿de qué? De luz. Por ejemplo, tenemos la siguiente. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Te voy a hacer la pregunta. ¿Tiene Dios favoritos? ¿No tiene favoritos Dios? ¿No tiene favoritos Dios? A mí me encanta hacer preguntas así como para ponerse a pensar un ratito, ¿verdad? ¿No tiene favoritos Dios? ¿Dios no favorece a nadie o a todos los trata por igual? ¿Ustedes qué dicen? Y la respuesta es, Dios sí favorece a algunos. Si Dios no favoreciera a nadie, pues da igual que le sirvamos o que no le sirvamos. Si es así, ¿quién da origen a eso? ¿Dios o el hombre? Si es que Dios favorece a algunos, la pregunta es, ¿quién da origen a eso? ¿Dios o el hombre?
en mis manos que Dios haga conmigo cosas extraordinarias o no está en mis manos eso? A ver si Dios a lo mejor se fija en mí, a lo mejor piensa en mí, o será que realmente está en mis manos que Dios se manifieste poderosamente en mi vida. Miren esto, muchos a pesar del testimonio de las Escrituras no creen en el favor de Dios. Hoy en día muchos tienen mentalidad de, bueno, esta es una palabra que quizás puede sonar dura, pero es una palabra en realidad real, normal. Hay personas que tienen mentalidad de personas que nacieron con mala fortuna, mala estrella, bueno, desgraciados diríamos, ¿verdad? No creen que nacieron con buena estrella. Se consideran perdedores y siempre están esperando lo peor. Hay personas que se deprimen solo por estar pensando en muchas cosas negativas. Miren, ¿hay algún remedio para eso? Lo hay, si comprendemos el significado espiritual de ¿qué cosa? De la primogenitura. Muy bien, ya vamos entrando en el tema. Miren esto. ¿Cuál es el significado de la primogenitura según la Biblia? ¿Se aplicaba a quién? Al hijo mayor. Se convertía en el jefe de la familia. Recibía una doble porción de ¿qué cosa? ¿Que recibía una doble qué? Porción. Ay, eso es lo que yo quisiera. Con Dios yo no quisiera que conmigo Dios tuviera un trato común y corriente. No quiero eso. Yo quisiera que Dios tuviera conmigo un trato especial. Miren, el primogénito era el favorito, o sea, el más favorecido. Pregunta aquí. ¿Eso no se aplica a la vida espiritual o era solamente una costumbre que se seguía allá en Israel, en esa cultura? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se aplica a la vida espiritual o no se aplica? Sí, se aplica. Ay, hermanos, a veces Dios no nos bendice más porque tenemos un concepto que quién sabe de dónde lo sacamos. Miren esto. Volvamos con Jacob y Esaú. La pregunta es, ¿qué los hacía ser tan diferentes? ¿Por qué se amaba uno y se aborrecía el otro? Allá en el libro de Malaquías, Dios le dice al pueblo, yo les he amado. Y el pueblo dice, ¿en qué nos amaste? Y es ahí donde Dios dice, bueno, a Jacob amé, pero a Esaú lo aborrecí. Y miren que tú investigas la vida de Esaú, la vida de Edom, que es lo mismo, Esaú y Edom, siempre Dios le dice, todo lo que hagas te lo voy a destruir. Si tú edificas, yo destruyo. Tú en vez de tener bendiciones vas a tener maldiciones. Y cada vez que tú lees la escritura, tú vas a encontrar que con Esaú le va mal. Pero a Jacob le va bien. Y la pregunta es ¿por qué? Y yo le decía, ¿favorece Dios a algunos? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Hay algún secreto que haga que Dios te bendiga? ¿Hay algún secreto que haga que Dios te prospere? ¿Hay algún secreto o no lo hay? Pongan mucha atención, hermanos queridos, pongan mucha atención. ¿Está bien? Pregunto nuevamente, ¿tiene Dios favoritos? No tiene. O vale igual que si le sirvo, bien. Y si no le sirvo, también al cabo que va a ser lo mismo. Muy bien, quiero asegurarles que sí, Dios tiene favoritos, pero no a la manera de ¿qué? Del hombre. El favoritismo actual de Dios depende de la respuesta del hombre. En la cruz, ustedes saben, Jesús favoreció a ¿quiénes? A todos los hombres, sin dejar afuera a nadie. Por cierto, en la Biblia dice que Cristo es el Salvador de todos los hombres, dice, especialmente de los que creen.
Especialmente de los que creen. Muy bien, es interesante eso. Miren, vamos a analizar esto desde otro ángulo. Hay una doctrina por ahí que se le llama la doctrina de la predestinación. Esa doctrina mal enseñada enseña que Dios escogió solo a algunos para salvación, mientras que otros solo nacieron para perderse. Si fuera así, la Biblia presentaría una imagen un poco distorsionada del carácter de Dios, justamente lo que el diablo quiere para desanimar al hombre. La doctrina calvinista de la predestinación enseña que el hombre no puede hacer nada para cambiar su destino. Podrá luchar y hacer lo que quiera, pero al fin de cuentas quedará donde mismo. Así que si Dios ya decidió que se pierda, se va a perder. Si esa persona ya decidió que se salva, si Dios ya decidió que esa persona se salva, se va a salvar. Y se va a salvar y finalmente va a estar allá. Miren, esta doctrina es devastadora para aquellos que luchan con vicios y problemas de carácter, porque estas pobres personas están luchando y luchando y caen, vuelven a caer y luchan y vuelven a caer. Cuando una persona comienza a meter en su mente que a lo mejor él realmente no es para el reino de los cielos, eso es devastador. Eso es desesperanzador. Eso puede matar la fe de cualquiera. ¿Pero qué enseña la Biblia? Bueno, otros enseñan que tienes que vencer primero todos tus pecados para que puedas venir a Dios y Él te acepte. No es así. Tú tienes que venir a Jesús así como estás. Y el Señor te va a cambiar. Él puede cambiarte. Estoy seguro de eso. Miren, esta idea lleva a que muchos no quieran bautizarse, sino hasta que se sientan como listos, vencedores. Pero resulta, como ya lo he repetido varias veces, primero naces y después aprendes a caminar, o primero aprendes a caminar y luego naces. ¿Será que adentro el niñito anda aprendiendo a caminar? ¿Verdad? Y ya luego nace. ¿Será que es así? Si así fuera, ¿por qué no camina el niño cuando nace? Porque todavía no ha aprendido, ¿verdad? Primero tiene que nacer y luego tiene que aprender a caminar. Muy bien. Ustedes son muy inteligentes, ¿eh? Yo sé que ustedes comprenden esto facilito. Pero esta victoria nunca llega con esas personas que están haciéndolo así, que primero quieren vencer. Dice la Biblia, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y por supuesto, lo acepta, lo recibe en su vida. Así es. Pero la Biblia enseña que el hombre cuenta constantemente con el favor de Dios. Esto es, aquellos que creen en Él y depositan en Él su confianza. Por eso, si tú te entregas a Cristo, si tú te entregas al Señor, no creas que va a haber un momento en que el Señor te va a abandonar. No puede abandonarte. Déjame decírtelo de esta manera. Dice el Salmo 23, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días. Yo creo que el Señor está conmigo. Y creo que Él va conmigo. Y creo que Él está conmigo. ¿Por qué? Porque esa es su promesa para todos los que creen en Él. Pero hay personas que a veces no sienten la presencia de Dios y dudan de que Dios los esté guiando, dudan de que Dios esté con ellos y están orando. Miren, ¿cómo necesitamos aprender? Están orando y sienten que su oración no pasa del techo. No, yo no necesito que mis oraciones pasen del techo. ¿Saben por qué? Porque el Señor está allí conmigo. Eso dice la palabra de Dios. Entra a tu recámara, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Tú dices, vas a orar a tu Padre que ahí está. Yo cuando llego a la presencia de Dios, yo sé que Él está allí. Yo no me preocupo si mi oración pasa del techo. No, el Señor está allí conmigo. Y
Bueno, y dice la Escritura, Él recompensa. Bueno, ¿qué más dice la Biblia? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a pasar? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, Él no puede abandonarnos. ¿Está bien? Por lo cual puede salvar también, ¿cómo? En todo momento, en todo instante, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué vive el Señor? Para interceder por ti. Yo cuando dudo a veces, pienso en esto y digo, Él está intercediendo por mí. ¿Cómo lo sé? Pues su palabra lo dice. Yo creo su palabra y esta palabra me sostiene, esta palabra me llena de fe y es ahí donde empiezo a recuperar, ¿qué cosa? La confianza, la seguridad. ¿Por qué? Porque es cierto, a veces tú tienes un problema y piensas que Dios te ha abandonado. El enemigo aprovecha esos momentos para hacerte creer que Dios te ha abandonado. Al mismo Jesús lo quiso hacer dudar. Si eres hijo de Dios, mira cómo andas. Todo demacrado, con hambre, 40 días, 40 noches. Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A veces el diablo quiere hacernos dudar, ¿no es cierto? Cuando mi fe tambalea, yo me aferro de la palabra de Dios y mi fe se reanima. Ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. No nos deja. Siempre está con nosotros. Muy bien. Y dice la Escritura, y sabemos que a los que aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué cosa? Todas las cosas. ¿Tienes algún problema? No importa. Tu vida está en la mano de Dios. Ten en cuenta que hay agencias que están trabajando ya, que están en funcionamiento ya, para hacer que eso negativo, para hacer que eso malo, finalmente se transforme en una bendición, dice la Escritura. Pero eso, ¿a quién le pasa? A los que conforme a su propósito son, ¿qué? Llamados. Aquí volvemos a retomar el tema. Esto fue como un comercial nada más. ¿Está bien? Antes de seguir adelante, quiero decirte que la predestinación de los justos no que... ¿La predestinación de los justos qué? No existe. ¿Cómo está eso? Entonces, ¿quién está predestinado para salvación? Pues, solo existe la predestinación de quién dice ahí, de los pecadores. Esto se empieza a poner interesante. Vamos a ver. La razón para decir que la predestinación de los justos no existe es que la Escritura dice que no hay justo ni aun qué. No hay justo ni aun uno. Entonces, ¿la predestinación de quién existe? Vamos a ver si es que tú tienes esperanza, pues. Vamos a ver si es que yo tengo esperanza. Porque si tú y yo no tenemos esperanza, yo tengo que ver si realmente yo estoy dentro de sus planes, de los planes de Dios. Si tú estás dentro de los planes del Señor, vamos a verlo. La Biblia dice, y a los que predestinó, a esos también ¿qué? Ay, qué tremendo eso. Dice, a los que predestinó, a esos también ¿qué? A esos también llamó. Y a los que llamó, a esos que hizo con ellos, a los que llamó, a esos también ¿qué? No justificará, sino justificó. Y a los que justificó, a esos también ¿qué? Glorificó. ¿Y a quién llamó el Señor? ¿A los justos o a los pecadores? Porque dice ahí arriba, que a los que predestinó, a estos también ¿qué? A estos también llamó. ¿A quién llamó? Y dice que a los que llamó, esos están predestinados. ¿Para qué están predestinados? Para ser justificados y para ser glorificados. ¿Quiénes son? Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? ¿A quién llamó el Señor? No llamó a los justos. ¿Quiénes son los predestinados? Los pecadores. ¿Y para qué están predestinados? ¿Para hacer qué?
Justificado. Tú estás predestinado para ser justificado. Pero solamente serás justificado si crees en Él. Pero espérate. Ojalá fuera todo eso. Miren esto. Pregunta. Esto ya lo vimos ayer, ¿verdad? Dios primero nos llama y después nos salva. O primero nos salva y después nos llama. Primero nos salva y después ¿qué? Nos llama porque ya estamos predestinados ¿para qué? Para salvación. Por eso nos llama. Sí. Ahora mira esto. La Escritura dice que Dios primero lo hace. Eso lo vimos ayer, ¿no es cierto? ¿Tú ya se acuerdan? Sí, ustedes se acuerdan. Bendito Dios. Ya no me voy a detener mucho ahí. Fue en ese contexto que se dijo: a Jacob amé, mas a Esaú que aborrecí. Pues no habían aún nacido. Miren, no habían hecho ni bien ni qué, ni mal. Pero miren lo que dice. Dice que amó a uno y aborreció al otro. ¿Cómo es que está eso? No habían hecho ni bien ni mal, pero a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Leanlo ahí en Romanos capítulo 9. Pues no habían aún nacido, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que ¿qué? Por el que llama. Así que Él te llama, y tú dices: pero ¿por qué a mí, Señor? Si yo ni siquiera soy bueno, yo soy un pecador. Si eres un pecador, pero Él te llama. ¿Por qué? Porque Él te ha predestinado para salvación. Pero tú tienes que creer. Tienes que venir a Él, tienes que recibir al Señor. Pero mira esto. Pero no era Esaú el primogénito. Aquí es donde esto se pone como para meditarlo y reflexionarlo, hermano. ¿Quién es un primogénito para Dios? De paso te voy a hacer la siguiente declaración. No me lo tomes a mal. Solo los primogénitos heredarán el reino de los cielos. ¿Solo los qué? Ay, me dirás tú, pastor, yo de 10 que fuimos en la familia, yo fui el último, no el primero. No te preocupes. ¿Quién es un primogénito para Dios? Tú te tienes que preocupar por esto. Yo me tengo que preocupar por eso. Escuchen eso. No era Esaú el primogénito. La pregunta es: ¿por qué se favoreció a Jacob? ¿Por qué? ¿Nos trata a Dios a todos igual, hermanos? O si me entrego a Dios no tiene caso. O sea, la cosa va a seguir igual. Todo va a seguir igual. ¿Así? Vamos a verlo. Humanamente hablando, el favorecido debía ser Esaú, porque él nació primero. Humanamente, ¿quién era el primogénito? ¿El primogénito quién era? Esaú. Pero Dios favoreció a Jacob. ¿Por qué? ¿Quién es el verdadero primogénito para Dios? Ay, hermanos, eso es lo que me encanta saber, que yo soy el primogénito para Dios. Y cuando yo soy el primogénito para Dios, Dios me favorece. ¿Por qué me va a favorecer el Señor? Porque Él puso esa ilustración en la Biblia para que yo entienda que con Él me va a ir mejor. Porque Él favorece a los primogénitos. A ver, ¿dice eso? ¿Sí o no? Vamos a verlo. Porque aquí es donde la palabra de Dios como que nos empieza a gustar más. Este asunto es importante porque solo los primogénitos entrarán al reino de los cielos. Ya te lo dije. Hebreos capítulo 12, versículo 18, versículo 22, versículo 23. En la Biblia de las Américas, miren lo que dice. La Biblia de las Américas es una de las más literales que pueden haber, que se apegan al texto griego literalmente. Miren lo que dice. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. De paso, antes de decir esto, dice que no haya ningún profano entre vosotros como Esaú. ¿Por qué? Porque él dice, vendió su primogenitura. Ay, hermanos, por favor que no vaya a haber nadie aquí vendiendo su primogenitura. Dice aquí, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la asamblea e iglesia, ¿de quién?
¿De quién dice ahí? De los primogénitos que están inscritos en los que. Miren, la iglesia. ¿Cuál es la iglesia que está allá? ¿Cuál es la iglesia de Dios? ¿Cuál es la iglesia? Es la iglesia de los que primogénitos. ¿Inscritos dónde? En los cielos. Hay hermanos que cuando yo vi esto ahí en las 28 creencias de los adventistas del séptimo día, dije, eso está muy bueno, interesante. ¿Qué nos enseña Jacob y Esaú? ¿Listos? ¿Listos? Prepárense en estos 20 minutos, hermanos, porque el carruaje para llevarles al cielo ya está aquí. ¿Está bien? Esaú vendió su primogenitura por un plato ¿de qué? De lentejas. Mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, dice la Escritura. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió ¿qué? Su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ay, hermanos, es que este asunto de la primogenitura no es cualquier cosa. Pero algunos dirán, ya Esaú era el primogénito, ¿eso qué? No, hermanos, es que eso, lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió. En otras palabras, no vayas a cambiar tu primogenitura por un plato de lentejas. Algo que debemos tener siempre en cuenta es que la primogenitura prometía más que una doble porción de cosas materiales. No, miren, había una dotación doble ¿de qué? De bendiciones espirituales. El hijo mayor se encargaba de dirigir espiritualmente a su ¿qué? A su familia. Ay, eso que maravilloso es. Pero a Esaú esto no le importaba. Allá andaba cazando un día y llega todo cansado. Y Jacob estaba preparando ¿a usted le gustan las lentejas? Pues fíjense que hay algunas personas que preparan unas lentejas tan ricas. Y parece que este era buen cocinero. Sí, porque dice que preparó esas lentejas que cuando viene aquel cansado se le antojan. ¡Dame ese potaje!, dice la Biblia. Y en ese momento aprovecha él. Miren, qué inteligente. Véndeme tu primogenitura. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo Jacob? Todas las bendiciones espirituales que te tocan a ti, yo las quiero. Pero ¿saben qué dijo Esaú? Al cabo que me voy a morir. Eso le dijo. ¿De qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me sirve? ¿Saben de qué sirve la primogenitura, hermanos? Te lo voy a decir. Es lo único que a ti te puede hacer heredero del reino de los cielos. Ya lo vas a ver. Pero eso a Esaú no le interesaba. En el acto de vender su primogenitura por un plato de lentejas estaba diciendo que era carnal. Que le importaba más satisfacerse a sí mismo. Y que no le importaba qué cosa. Lo espiritual. Sus apetitos y pasiones estaban en primer lugar. Yo primero me satisfago a mí y luego Dios. Hay mucha gente hoy en día, hermanos. Hay mucha gente hoy en día que deja a Dios en último lugar. ¿Pero qué están haciendo? Miren esto. De ese modo la primogenitura pasó a manos ¿de quién? De Jacob. Sí, hermanos, le vendió la primogenitura. Pero esa primogenitura en manos de Jacob era de carácter ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué de carácter espiritual? Sencillo, él no era el primogénito según ¿qué? Según la carne. Esaú representa la primogenitura carnal y Jacob representa la primogenitura espiritual. Voy a decirles esto, desde que Jacob supo en qué consistía la primogenitura espiritual, él decía: Abraham, mi padre, tuvo grandes manifestaciones de Dios, yo quiero eso. Enoc fue al cielo sin ver la muerte, yo quiero eso. Él decía: tanto santo
un primogénito. Yo quiero la primogenitura. Y se convirtió en el asunto obsesivo de su mente. Miren esto. Veamos algunos ejemplos de por qué la primogenitura tiene esta característica. Dice la Biblia que Jacob, ya pasó la historia, ¿verdad? Ya pasó el tiempo, tuvo 12 hijos y allá están en Egipto. Entonces dice que ya estaba a punto de morir y entonces le dice Jacob a José, que era uno de sus hijos: hey, tráeme a tus hijos que los voy a bendecir. Entonces Israel, o sea Jacob, extendió su mano derecha, aquí es donde está la bendición mayor, aquí es donde hay más fuerza, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era ¿qué? El menor, o sea que lo hizo así. Bueno, José le puso aquí ¿a quién? ¿A quién le puso? A Manasés. Y dice la Escritura, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos a propósito, aunque Manasés era el que. ¿Cómo? A ver, esto está interesante. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto que. Y asió la mano de su padre, porque esto estaba así, ¿verdad? Para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: más sí, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será ¿qué? Más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. La pregunta es ¿por qué? Analicen la historia. Manasés era idólatra. Y Efraín, Dios siempre dijo: Efraín es mi primogénito. ¿Por qué Efraín? Porque Efraín era una persona que le encantaba lo espiritual. Rubén también fue puesto a un lado. Miren, ahí está José bendiciendo a sus 12 hijos. Comienza con Rubén y le dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el qué, no serás el principal. ¿Por qué? Por carnal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste, subiendo a mi estrado, acostándose con la concubina de su padre. ¿Eres carnal? Eres puesto a un lado. ¿Eres espiritual? Tienes tu lugar con Dios. Miren lo que dice la Biblia. La tribu de Leví. Dice la Escritura que Dios la escogió en lugar de todos los primogénitos de las 11 tribus de Israel. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los que primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Eso es interesante, hermanos, porque si por algo se caracterizaban los levitas, ¿por qué era? La característica principal de los levitas, primogénitos, vamos a decirlo así, porque estaban en lugar de todos los primogénitos, representaban a los más queridos, a los más amados, a los más favorecidos. Y estos tenían una característica: se dedicaban totalmente ¿a qué? A un servicio espiritual. ¿En dónde? En el santuario. Ay, hermanos, qué maravilloso es eso. Yo cuando veo a un padre que dice: no, hijo, yo no quiero que tú estudies para pastor, porque ahí como pastor nunca vas a tener dinero. No, yo quisiera que tú fueras cualquier otra cosa, pero pastor no. Pero miren, aquí el Señor, aquí, ¿dónde los tiene? En primer lugar,
Quizá no tenemos riquezas en esta tierra, y ni nos importa, porque tenemos algo muy grande allá. ¿Qué dijo Dios? ¿Israel es qué? ¿Israel es qué? Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, ¿mi qué? Mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Sí, el primogénito tenía una característica: ¿le servía a quién? Le servía a Dios. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Pero miren, ya no llegamos al punto que quiero que lleguemos. Atención aquí. ¿Listos? ¿Están listos? Es más, les voy a pedir que usen su Biblia. Usen su Biblia, por favor. El carruaje para llevarte al cielo ya está aquí. Vamos a verlo. Vayamos al libro de San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. Dice así. San Juan 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa correrá? Ríos de agua viva. Eso dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. Habían de recibir. Todavía no se había recibido, pero lo habían de recibir ¿quiénes? Los que creyesen en Él, pues aún no había venido ¿quién? El Espíritu Santo. Pero ¿por qué no había venido el Espíritu Santo? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo termina diciendo? Porque Jesús no había sido aún ¿qué? Glorificado. Muy bien. Noten esto. Espero que esto quede claro ahora. Dice aquí Jesús: yo les prometo algo. Yo les prometo algo. Es mi promesa. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo a ustedes. De paso, ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿Saben cuándo se recibe el Espíritu Santo? En el momento en que uno se entrega a Cristo y se bautiza. ¿No dice eso la Escritura? Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno, dice, para perdón de los pecados. ¿Y qué más? Y recibiréis el don de ¿qué? Del Espíritu Santo, que desde ese día en adelante debe regir tu vida. No es espiritual. Lo que es nacido de la carne, carnal es. Sigue siendo carnal. Pero lo que es nacido del Espíritu, espiritual es. Espíritu es. Es decir, el Espíritu rige la vida de aquella persona que se ha entregado a Cristo. Pero escúchame bien, atención. No se me pierdan, hermanos. Hemos orado para que el Espíritu Santo obre en nuestra mente y nos enseñe su palabra. ¿Qué está diciendo aquí? Si alguien tiene, venga a mí y beba, dijo Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de ¿qué? Ríos de agua viva. Y dice la Escritura ahí explicando. Y eso dijo del Espíritu Santo que habían de recibir todos los que creyesen en él, porque Jesús había sido aún ¿qué? Glorificado. Es decir, cuando Cristo es glorificado, ¿qué hace? Envía su Espíritu. Cuando Cristo es glorificado, Él envía la señal de que Él ha sido glorificado. ¿Y qué es lo que envía? ¿Cuál es la señal que envía? El Espíritu. Muy interesante. Atención aquí. Atención aquí. Vayamos al libro de los Hechos ahora. Capítulo 2. El Espíritu Santo se derramó. Dice la Biblia que se derramó el Espíritu Santo. Vino la lluvia temprana del Espíritu Santo sobre todos los discípulos que estaban ahí. Un estruendo y lenguas como de fuego, dice la Escritura, cayeron. Y el Espíritu les dio que hablasen en lenguas.
idiomas diferentes, no lenguas ahí de esas que no se entienden, no, lenguas, idiomas. Ya quisiéramos eso, hermanos, aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Porque a veces no entendemos nada. Pero dice la Escritura que aquí se derramó el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué dijo la gente? Esos están borrachos. Están borrachos. Y Pedro, del Espíritu Santo, miren la explicación que dio. Ay, hermanos, mucha atención, ya les dije. Miren esto. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se levantase en su trono, viéndolo antes, habló David de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Y qué dice el versículo 32, hermanos? A este Jesús, ¿qué? Resucitó ¿quién? Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y ¿qué? Y Cristo. Dice Pedro, Jesús fue exaltado, y como fue exaltado, recibió la promesa del Padre, y ahora él envía a su Espíritu como una señal de que él ha sido ¿qué? Exaltado, glorificado. Bueno, ya Juan decía, el que tenga sed, venga, de ese interior correrán ríos de ¿qué? De agua viva. Y eso lo dijo, dice, del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyeran en él, porque Jesús no había sido aún ¿qué? Glorificado. Pero cuando Jesús es glorificado, ¿qué hace Dios? Envía su Espíritu como señal de que Cristo ha sido exaltado, ha sido glorificado, y ahora él envía su Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios no se envía porque tú has sido exaltado. No, Dios envía su Espíritu porque Cristo ha sido exaltado. Y nosotros exaltamos a Cristo cuando creemos en su salvación. Ahora miren esto. Mucha atención aquí. Les dije que pongan mucha atención en esto. Es el último, es como la película, mis hermanos, que es la última partecita ya. Que ahorita vamos a saber en qué va a terminar el héroe, qué es lo que termina haciendo. Y el héroe aquí se llama Espíritu Santo. Miren, atención, esto se lo voy a poner como una ilustración, hermanos, por favor, porque lo que viene enseguida es lo más importante. Ahí está Jacob. Y Jacob tiene un hijo que se llama José. Y ese era el favorito ¿el favorito de quién? El favorito de Jacob. Y los hermanos que le tenían una envidia al pobre José. ¿Por qué? Miren lo que hizo el padre, le dio una túnica de ¿qué? De colores. Lo puso guapo, lo puso bonito, y a los otros no, miren las batitas que traen ahí. Como que aquellos sienten envidia. Pero su padre favorece a José, y José recibió algunos sueños por ahí y se los contaba a sus hermanos, y los hermanos cada vez que lo odiaban más, cada vez que lo aborrecían más. Y un día que su padre lo manda a ver a sus hermanos, ¿qué hicieron con él? Ay, hermanos, ¿qué hicieron con él? Lo mismo que hicieron con Cristo. El Padre envía a su Hijo, a Jesucristo, lo envía, y aquí ¿qué hacemos con él? A los suyos vino, y los suyos ¿qué? No.
lo matamos. ¿Qué hizo Jacob? Envió a su hijo. ¿A dónde? Allá con sus hermanos. Y allá con sus hermanos, ¿qué hicieron los hermanos? Saben que lo despojaron de su ropa. Lo mismo que hicieron con Jesús. No lo despojaron de su ropa. ¿Saben qué dice la Biblia? Lo metieron en un pozo, ahí para que se muriera de hambre, se muriera de sed. Y Rubén, ¿qué dijo? No lo matemos, es nuestro hermano. Y mire lo que pasó. La Biblia dice que lo vendieron como esclavo. ¿A dónde? A Egipto. ¿Y qué le fueron a decir a Jacob? ¿Qué le fueron a decir? Una bestia lo ha matado. Una bestia lo hizo a pedazos. Y miren, aquí traemos su túnica. Mataron a un cabrito por allí, ¿verdad? Y le dijeron, esto destrozó el corazón del padre. Y ahí estaba sufriendo porque su hijo había muerto. Él creía que su hijo había muerto. Pero Dios estuvo con José allá en Egipto. Y dice la Escritura que José se convirtió ¿en qué? En gobernante de Egipto. Fue exaltado, fue glorificado. Ay. Sí, eso es lo que dice la Escritura. Pero un día sus hermanos fueron a comprar, dice la Escritura, fueron a comprar ¿qué? Provisiones, comida, había hambre en la tierra, así que van a comprar. ¿Y qué pasó? Allí José se rebeló ante sus hermanos. No les voy a contar toda la historia porque, ¿verdad? Ustedes la historia se la saben. Sí, dice que le digo, yo soy José. Los hermanos no lo podían creer. No podían creerlo. Mi padre todavía vive. Sí vive. Pues díganle que José, su hijo, vive. Pero no solamente le dicen que viva, díganle que soy gobernante de Egipto. Y allá van los hermanos de José y van y le dicen al padre, ¡Padre! Te tenemos una noticia. Ay, para las noticias que dan siempre ustedes. A ver, ¿qué noticia me traen ahora? José está vivo. ¿Qué? José está vivo. ¿Qué está vivo José? Sí, José está vivo. Y miren, hermanos, que ahí empiezan a decir una serie de cosas maravillosas, impresionantes. Pero Jacob, ¿qué? No cree. Jacob no lo cree. Y la pregunta es, ¿cómo le hicieron para convencerlo? Tu hijo vive. Y espérense, todavía le dicen que esto, Jacob menos lo creyó. Es gobernante de Egipto. Ha sido exaltado, ha sido glorificado. No podía creerlo Jacob. Pregunta, ¿cómo lo convencieron de que José, estaba vivo, dos, que había sido exaltado? Recuerden que Jesús murió, pero ¿qué? Resucitó. ¿Y qué dice la Biblia? Fue exaltado. Y después de que fue exaltado, ¿qué hizo? Envió. ¿Qué cosa? Su espíritu. ¿Cómo señal? ¿Lo qué? Glorificado. Pregunta, ¿qué mandó José para convencer a su padre de que él estaba vivo y de que había sido exaltado? ¿Qué? No puedo creerlo, decía él. Sí, José está vivo y ha sido exaltado. ¿Cuál es la prueba? Ven. Y ahí estaba el carruaje. Ahí estaba el carruaje. Hermanos, ahí estaba el carruaje. Escúcheme bien. Ahí estaba el carruaje. Y decía, José, gobernador de Egipto. Ay, hermana, que cuando el padre vio eso se convenció. Y dijo, yo quiero ir. Y se subió en ese carro, hermano, se subió en ese carro. La Biblia dice que el espíritu
es como un carruaje que Dios ha enviado para llevarte al cielo? Dice en el libro de Ezequiel que había un carro, dice, que iba para acá, que iba para acá, que iba para acá, que iba para acá, y se movía conforme el Espíritu hacía que se moviera. Y ese carro iba donde el Espíritu le ponía que se moviera. Dice la Biblia, allá va un etíope en el desierto, el pobrecito va leyendo la Biblia, pero no la entiende. Y le dice el Espíritu a Felipe, Felipe, acércate a ese carro. Y ya se acerca. Y en eso ve Felipe que el hombre va leyendo el libro de Isaías y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué le dice el etíope? No lo entiendo. ¿Me permites explicarte? Sí. Y le empieza a explicar. Y llega un momento donde dice la Escritura que el etíope le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? ¿Qué le dijo? Si bien crees que, si crees, bien puedes. Creo, dijo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y fue bautizado, dice la Escritura. ¿Y qué pasó enseguida? El Espíritu Santo agarró a Felipe y se lo llevó ¿a dónde? A otras ciudades. ¿Qué es el Espíritu? Es el carruaje que Dios ha enviado para llevarte ¿a dónde? Al cielo. Escúcheme, por favor, hermanos. Escúcheme. Fuera del Espíritu Santo, no tenemos en esta tierra otra cosa que Dios haya enviado para darte la seguridad. Una, de que Cristo está vivo. Dos, de que ha sido exaltado y que te ha enviado eso como una señal porque quiere llevarte al cielo. La Escritura dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. En ese momento voy a hacerte un llamado. El llamado ya no es para aquellos que ayer tomaron su decisión. Esos ya tomaron su decisión. Ya no hay más que decirles a ellos. La invitación de esta noche es para aquellos que todavía no han tomado su decisión. Pero el Señor quiere que te subas a este carro, al carro de este Espíritu, porque Él quiere llevarte. Es la señal de que Él está vivo, es la señal de que Él ha sido exaltado. ¿Y se lo envía a quién? A todos los que creen en Él. El que cree en mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto lo dijo de todos aquellos que habían de creer en Él y que habían de recibir su Espíritu, porque Él todavía no había sido glorificado. Pero si tú crees que Cristo ha sido glorificado porque Él fue el Salvador del mundo, tú puedes recibir el Espíritu Santo en esta misma noche. Vamos a cantar el canto tema y después de ese canto tema yo voy a hacer una oración por aquellos que se han de levantar esta noche. El Señor te está llamando, el Señor te está invitando, porque tú has sido predestinado para salvación, pero esa salvación no lo vas a tener a menos que decidas subirte en el carro que Él ha enviado. ¿Para qué? Para llevarte al cielo. Vamos a cantar el himno Renacer, pero vamos a cantarlo, hermanos, como si estuviéramos en la misma presencia de Dios.